Dios les continúe bendiciendo. Hermosa noche les concede el Señor. Saludos de parte de la Iglesia Cristiana Belején, Casa de Pan y Refugio. Saludo que extendemos en nombre del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que se esfuerzan noche tras noche, vez tras vez, para que esta experiencia sea posible, en la medida de la cual podamos compartir el estudio de la palabra del Señor contigo, que gentilmente has separado este tiempo para juntos poder así hacerlo. Como siempre, en particular, saludamos a aquellos que con respeto aún no han entregado su corazón a Jesús. Por ti clamamos, oramos, para que te des la oportunidad que ciertamente yo te garantizo que va a traer a tu vida lo que es la existencia real, plena, eterna, precisamente para eso, para vida. Así pues, sin más, vamos a orar al Señor pidiéndole que nos dé sabiduría para compartir esta noche, y así lo hacemos. Oh Jesús, acudimos a ti una vez más rogándote que nos ayudes en tu misericordia, imparta la instrucción, traigas dirección y todo cuanto hablemos, pidiendo te honre, te exalte, luego edifique las vidas de todos aquellos que nos escuchan, particularmente la de aquellos que aún no te conocen. Y para el resto del pueblo, Señor, es una oportunidad para seguirnos edificando, construyendo en ti para tu gloria y honra. Así lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar compartiendo bajo lo que puedes ubicar en tu libreta de notas, en esa libreta que yo sé que buscas los miércoles y tomas tiempo para escribir, después leer, repasar. Ubica el título de El enfoque bíblico de los derechos y libertades. El enfoque bíblico de los derechos y libertades. De entrada, queremos traerte a la consideración que no comenzamos a tocar este tema por meramente estar de moda o por ponernos a la par con disertaciones de temas similares o parecidos o circunstancias. Más que tocarlo para estar a la par con ellos, es entrar a estudiarlo por la necesidad de lo que ocurre en medio de ellos, del tema, de las situaciones, de las circunstancias. Hace varias semanas estuvimos ponderando, orando, para tomar la decisión de compartir unas áreas que atienden estos asuntos presentes, y llegó el momento en donde entendimos que definitivamente era necesario hacerlo. Cuando decimos el enfoque bíblico de los derechos y libertades, ¿por qué entramos en este tema? Si te das a la tarea de hacer varias lecturas, de examinar noticias, de examinar situaciones presentes, vas a encontrar de forma interesante que hay sectores de la sociedad que señalan la Biblia como un obstáculo, como un impedimento para el desarrollo de los derechos humanos, de los derechos civiles, para el respeto de los derechos fundamentales conocidos como constitucionales. Es decir, que hay ciertos sectores que apuntan hacia la Biblia como si la Biblia ni protegiera ni respaldara, y más aún fuera un obstáculo para tales derechos. Por otro lado, vas a encontrar otros sectores que lamentablemente, invocando la Biblia, utilizando la Biblia como un escudo, realmente se refugian tras ella para hacer reclamos de derechos bajo el tapiz divino de que es bíblico, y bajo la excusa de que lo hago en nombre del Señor. O sea que en ese sentido la Biblia se convierte en una herramienta en medio de posiciones, una herramienta hasta de batalla. O sea, para los que ven como un obstáculo y para los que la usan como un escudo bajo el cual hasta esconderse para reclamar unas posiciones que en última instancia responden al criterio propio, al juicio propio del humano. Y teniéndose en mente esas dos posiciones extremas, vamos a considerar estos temas a través de la Escritura. Cuando decimos considerar estos temas, pues te mencioné pues, que existen estas posiciones antagónicas, existen posiciones de señalamiento, y me quiero centrar primero en estas posiciones que señalan que la Biblia es un obstáculo y que para poder desarrollar los derechos del humano. Tú vas a encontrar posiciones como estas y te pones a leer recientemente, a raíz de expresiones diversas en algunos estados de Estados Unidos, bajo el tema del aborto nuevamente, algunas expresiones en países de Sudamérica, en Puerto Rico. Vas a encontrar nuevamente posiciones levantando voz donde señalan que inclusive la Biblia
no les permite desarrollar su libertad, su derecho de expresión, su libertad de decisiones, que la Biblia es un obstáculo, es un retroceso, es algo retrógrado, que de alguna forma tiene influencia en la sociedad y que afecta las libertades humanas. Y sobre eso, pues, abiertamente hay escritos. Hace poco leía uno que señalaba que la Biblia no protege derechos civiles, que la Biblia no reconoce derechos humanos, que la Biblia debería ponerse a un lado para permitir al humano tomar decisiones en su libertad, descansando en su juicio propio para escoger lo que mejor responda a su humanidad. Y te subrayo esa parte porque son dichos, son expresiones que nacen en personas que precisamente son los que señalan que la Biblia es un obstáculo o que no protege los derechos humanos. Fíjate que se centran en utilizan como base, fundamento, el que se debe permitir que su juicio propio, el ejercicio de su juicio propio sea el que de alguna manera enmarque y encauce lo que debe ser. Es como decir el principio rector, el juicio propio, mi opinión, lo que yo quiero, lo que yo crea como humano para realizarme. Cuando consideramos lo que son realmente los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos constitucionales que se señalan que la Biblia y que de alguna manera o no protege o sirve de obstáculo, someramente mira lo que vas a ver. Se busca una definición de lo que es el derecho humano. Mira, los derechos humanos no son otra cosa que esas realidades que vienen por el solo ser de ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano. O sea, tú y yo como seres humanos, desde que nacemos, tenemos, oye, unas realidades fundamentales que se deben reconocer, como por ejemplo lo más básico, la vida, el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la propiedad, el derecho al bienestar, el derecho a la libertad desde el punto de vista de existencia. Esos derechos que son parte del solo evento de ser humano. Y eso, precisamente por eso que se llaman derechos humanos. Se le consideran como que son inherentes, intrínsecos, o sea, que son parte de la naturaleza misma por existir. Y esos derechos humanos, en la medida en que, si miran los conceptos, los que acabo de mencionarte, la vida, la propiedad, la familia, son derechos que rebasan todo sistema. O sea, no están atados a sistemas políticos gubernamentales, sencillamente son derechos globalmente humanos, o sea, a nivel de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de derechos civiles, ya estás enfocándote en cierta medida cómo muchos de estos derechos que acabo de mencionarte, el de la vida, el de la propiedad, el de la familia, son protegidos con garantías de alguna manera provistas por los ordenamientos, precisamente para que sean reconocidos esos derechos en medio de la sociedad, en medio entre los congéneres y con relación al Estado, con relación a los gobiernos. Son mecanismos para proteger en equidad, para proteger de alguna manera de forma igual, que no haya discrimen en la participación de tales derechos como los ya mencionados. Y dentro de estas protecciones, a su vez, se van enfocando lo que conocemos como derechos constitucionales, en términos de que son los más fundamentales y son derechos que en última instancia se reconocen a nivel de la ley suprema de los países. Esos mismos derechos, como te mencioné ya, a la vida, a la familia, a la propiedad, a la dignidad, pues ya no solamente se miran como civiles desde el punto de vista que se han garantizado, protegidos, de alguna manera reconocidos por igual a todos, sino que esa expresión de protección se recoge en la ley fundamental de los países y de los estados. Si lo miras en última instancia, vas a observar que ciertamente hay identidad, o sea, es una expresión igual en términos de que lo que son los humanos, lo que son los civiles, lo que es lo constitucional, lo que varía es cómo se van protegiendo en virtud y varía aquí de estado a estado, sistemas políticos, legales, etc. Pensar que la Biblia no reconoce los derechos humanos, decir que la Biblia no protege estos derechos civiles, que no reconoce derechos fundamentales que por otro lado llamamos constitucionales, eso implica que no se ha leído la palabra. Eso significaría ignorar ciertamente lo que la Biblia enseña. Solo como un acto de introducción, si tú vas al libro de Éxodo, el capítulo 20, tan conocido que es el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Muchas veces hemos dicho en los seminarios que compartimos en la congregación que el Decálogo, los 10 mandamientos, si tú no miras con cuidado,
mira, prácticamente recogen expresiones que son bien comunes en las constituciones de los países, de los estados, de los sistemas. Solo como ilustración, en ese capítulo 20 del libro de Éxodo, mira el verso 13. Te mencioné ya que como derecho humano se habla del derecho a la vida. Te mencioné que ese derecho a la vida, la manera en que se protege, la manera en que se procesa, el guardarlo, pues se habla de los derechos civiles de los ciudadanos. Te mencioné ya que ese derecho incorporado en la ley suprema de los estados, de los países, sistemas, se considera como derecho constitucional. Pues fíjate que aquí la palabra del Señor en Éxodo, en el libro que muchos señalan que es un obstáculo a los desarrollos de los derechos, mira lo que te dice la palabra en Éxodo 20, verso 13, no matarás. Obviamente, esta afirmación, cuando tú la miras y ten presente el llamado derecho a la vida. No matarás, derecho a la vida. Derecho a la vida, inherentemente, derecho humano. Derecho civil protegido por los sistemas. Derecho constitucional reconocido como fundamental. En Éxodo se enfoca en la expresión de no matarás. Yo quiero que vayas notando algo muy interesante. En los tiempos presentes, los modernos, como te mencioné hace un rato atrás, donde hay muchos reclamos amparados a los derechos y las libertades. Fíjate que cuando se habla de mis derechos, pues yo hablo de mi derecho a la vida, hablo de derecho de mi libertad, derecho a mi propiedad. Sin embargo, el enfoque que le da la escritura, que le da las palabras, es en el sentido de la responsabilidad. No matarás. ¿Por qué dice no matarás? Lo que está diciendo es que respetes la vida. Que respeten la vida. Fíjate que ya de entrada comienza a surgir algo importante que vamos a ampliar en breve, y es el enfoque que le da el humano, que le damos tú y yo, que le dan los sistemas, en términos de que yo prefiero hablar del derecho a la vida, mi derecho a la vida. Sin embargo, interesantemente, la Biblia lo enfoca como el derecho de la vida de todos, de otros. O sea, tú no matarás. O sea, ¿quieres hablar del derecho a la vida? Pues respeta la vida. Es lo que te comienza a enfocar. Si quieres ver otro ejemplo, hablemos del derecho a la propiedad, el derecho a la familia, la libertad de tener familia, de constituir hogar. Oye, si lo miras en ese ángulo, ubícate un momento en el verso 17 de ese capítulo 20. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Otra vez en la falta afirmativa de responsabilidad. No codiciarás. No, mi derecho a la propiedad. Mi derecho a yo tener mi casa. Mi derecho a tener mis cosas. Mi derecho a yo decidir cómo voy a montar una familia. Mira cómo la Biblia te lo enfoca. No codicies lo de otro. Ni su propiedad, ni su familia, ni nada de lo suyo. En el renglón de su propiedad, si retrocedes, oye, al verso 15 de ese capítulo 20, dice, no hurtarás. O sea, fíjate cómo lo que te quiero transmitir es lo interesante, que las escrituras, la Biblia, considera el tema de los llamados derechos humanos, pero te lo enfoca desde el punto de vista de la responsabilidad ante tal derecho. Y esto es parte del problema que vamos a estar examinando esta noche. Y es que en el presente y a través de los tiempos, y ciertamente aquellos que les gusta el estudio de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de la sociología, de todas las teorías del desarrollo de los sistemas, desde el punto de vista del Estado, del pueblo, la humanidad, la democracia, etcétera, vas a ver que el enfoque usual es mis derechos, mi derecho a lo que sea. Pero una vez más, y la Biblia, que es tan maravillosamente interesante, no te lo trae por la puerta de tu derecho, te lo trae por la entrada grande, importante de tu responsabilidad ante los derechos de la humanidad. Así que teniendo eso muy presente, que después esto va a ser para explicar otras cosas de por qué hay tantas dificultades en nuestro tiempo moderno, pues definitivamente la Biblia, por un lado, ya de entrada, como te acabo de señalar, sí reconoce estos derechos que personas que promueven protestas en otras direcciones dicen que no es cierto, que la Biblia no los reconoce, no los protege y no los promueve. Podemos ir adelantando que un problema es que la Biblia no reconozca o promueva lo que yo quiero legislar por mi gusto o puro juicio. Eso es un asunto aparte a que la Biblia sí te ubique en la posición de lo que es reconocido como lo correcto dentro del ámbito, si lo quieres mirar ahora, de tus derechos, o lo que deben ser los derechos o las responsabilidades de todos nosotros como parte de la humanidad. Con ello en mente, pues entonces también podemos encontrar que la Biblia inclusive hace provisión para los mecanismos de proteger
esos llamados derechos y velar por las responsabilidades ante esos derechos. Cuando digo que provee mecanismos, es que ya te mencioné hace un ratito. Cuando hablamos de derechos civiles, se habla hasta de la garantía, los procesos, los mecanismos para proteger esos llamados derechos de los que constituyen, esos humanos constituyen la sociedad. Pues mira, en la propia escritura, si tú examinas, tan remoto como el libro de Éxodo, por ejemplo, ¿qué vas a encontrar? Mira, en Éxodo capítulo 18 vas a encontrar aquella escena en los versos 13 al 26. Éxodo 18, versos 13 al 26, vas a encontrar aquella escena donde Moisés se sentaba. Y mira lo que dice el propio verso. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar el pueblo. ¿Qué hacía Moisés? Moisés se sentaba a la puerta a recibir las personas con dificultades, con controversias, con malentendidos sobre sus derechos propietarios, quién le pertenecía a aquel buey o no dejaba de ser de él, quién invadió el pasto del otro por sus ovejas. Todos esos asuntos llegan a la atención de Moisés. Es decir, Moisés estaba fungiendo como el sistema para velar, proteger esos derechos y adjudicar responsabilidades ante los reclamos. Así que observa cómo la palabra reconoce, cómo la Biblia definitivamente atiende los mecanismos necesarios para proteger, respetar los llamados derechos humanos de los seres vivientes, pensantes, ya encausados como derechos civiles y en normas fundamentales como las constituciones, en este caso en particular el pueblo hebreo en sus orígenes, como el Decálogo. Observa también, quise empezar por Moisés, porque el instrumento que estaba sirviendo de sistema, de juez, para manejar esos derechos, era el hombre, el caudillo escogido por Dios. Era el representante de Dios en la tierra. Lo cierto es que en ese momento en Moisés, oye, estaban allí, estaban entrelazados unas funciones fundamentales. Moisés era el representante de la voz de Dios en la tierra y también para los fines era el representante y responsable de manejar que la autoridad hacia un pueblo. Le quiere llamar hoy día sistema gubernamental. Moisés estaba allí, convergían ambas responsabilidades. Puede haber otros versos alusivos a este sistema, pero ahora ampliándolo de una forma también más hermosa. ¿En qué término? Si vas allí al libro de Deuteronomio, al capítulo 16, versos 18 al 19, mira lo que encontramos. Acompáñame a Deuteronomio 16, 18 al 19, dice así: jueces y oficiales. Esta es la palabra de Dios instruida a través de Moisés al pueblo hebreo. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, mira esto, con justo juicio. Con justo juicio. Y el 19, márcalo. No tuerzas el derecho. Mira qué instrucción divina le da Dios al pueblo a través de Moisés, su caudillo. No tuerzas, ¿qué? El juicio. Te lo repito, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Definitivamente, la propia escritura está anticipando, está instituyendo un sistema, unos procesos que más justos no pueden ser exigidos, más correctos para proteger los intereses, los derechos del ser humano. Mira, no lo mencioné al principio, pero decir que la Biblia no reconoce derechos y no los protege, o más bien que es un obstáculo a los derechos, oye, es olvidar que la Biblia lo que recoge es la palabra de Dios y Dios es justo. O sea, eso no debe estar en discusión para ningún ser humano. Claro, el ser humano que no cree en Dios, el ateo, el que lo rechaza, el que dice que cree pero no lo obedece, indirectamente está haciendo lo mismo. O sea, está negando la justicia divina, atributo de él, que le comparte al ser humano. Es uno de los atributos que él comparte con el humano, con ese ser que hizo su imagen y semejanza. Pues aquí lo ves delegándole una función, unas responsabilidades. Comenzamos con Moisés para que viera dónde empezó el asunto. Luego Moisés siguió delegando en el asunto, pero bajo unas premisas y de exigencias idénticas dirigidas a proteger lo que llamamos los derechos civiles. Así que desde el Viejo Testamento, bajo esa intervención directa, si lo podemos llamar de esa manera, de parte de Dios hacia su pueblo,
tú ya encontramos cómo Dios se ocupó de atender los llamados derechos de los que integraban su pueblo, el pueblo hebreo en este momento. Fíjate que subrayé una intención directa de parte de Dios, porque conocido en la historia bíblica, y esto lo retomaremos más adelante también, que en un momento dado el pueblo le pidió a su líder en aquel entonces, a Samuel, que le instituyera rey como tenían los pueblos vecinos. En ese sentido, tú puedes marcar en la historia bíblica un evento y podrías decir, mira, si vamos a hablar del sistema de derechos, si vamos a hablar de los derechos del pueblo hebreo, es importante tener muy presente lo que llamaríamos como antes y después del reclamo de instituir rey de una forma contraria a las instrucciones de Dios. Y es importante subrayar eso, porque decirte que instituir rey de por sí fue vedado por Dios sería olvidar que desde el libro de Deuteronomio, del capítulo 17, veremos los versos del 14 al 20, desde ahí Dios le anticipó a Moisés que en un momento dado el pueblo le iba a pedir rey, y Dios le dijo, hey, se lo vas a instituir, se le va a dar, ese evento va a ocurrir y se va a conceder. Pero Dios especificó cuáles habrían de ser las características, las responsabilidades, los criterios, el manejo de los asuntos de esos hombres que ocuparían esa posición. Así que el problema no fue de por sí la institución de aquel rey que aconteció en los tiempos de Samuel. El problema fue que el instituido, los seres humanos de ahí en adelante instituidos, bajo lo que todos conocemos hoy día como separación de iglesia y Estado, enfocaron el concepto del juicio no en la provisión divina, sino en el criterio propio. En mi perspectiva, es lo que te mencioné cuando empezamos, que los que postulan hoy día que la Biblia es un obstáculo, que la Biblia no promueve, que la Biblia es un retroceso, que debería ponerse todo a su lado y permitir que se desarrolle todo por el criterio del juicio propio, de mi pensar. Mira, eso mismo es lo que había en el corazón del pueblo judío cuando quiso rey, como los pueblos vecinos, porque lo que querían era darle rienda suelta a su ¿qué? A su yo, no a la disposición de sujetarse a lo que Dios había dispuesto como correcto. Y ese problema desde entonces se sigue arrastrando por la sociedad, y en este presente ni hablar. O sea, es esa actitud del corazón de que mi yo es el que se impone por encima de todo, y cuando ese criterio es el que está ahí, a veces queremos disfrazarlo hasta bajo la teoría que también te mencioné, que es el otro punto de esta contienda, si le quiere decir teórica, donde muchos que reclaman que bajo el tapiz de la Biblia quiero hacer algo, realmente lo que está oculto es mi yo, o sea, mi no disposición a sujetarme a nada. Volviendo entonces a este asunto, fíjate que Dios le hizo provisión al pueblo hebreo antes de que pidieran rey, y aún después de que pidieron rey, la instrucción divina siempre fue la misma, que fuera un sistema justo, correcto, que fuera un sistema, oye, no prejuiciado, no abanderizado, un sistema que reconociera la responsabilidad de los derechos. Tan es así que después de instituido, si tú buscas la Biblia y quieres decir el orden histórico, oye, después que pasó el evento de que demandaron rey, allá en Primera de Samuel, capítulo 7, oye, después que pasaron todos esos eventos, tú sigues encontrando en la escritura, tú ubicas, por ejemplo, en el libro de Crónicas, el libro de Crónicas, buscas Crónicas capítulo 19, versos 5 y 7, mira estas instrucciones. Puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, que está con vosotros cuando hace justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado, mira qué advertencia, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Fíjate que aún después que el pueblo de Israel instituye rey, como los pueblos vecinos, la instrucción divina siguió siendo la misma. Ok, ya tú querías un sistema que no va a estar sujeto realmente a esa, en donde convergen la autoridad divina, el poder eclesiástico, si lo quieres llamar así, con el político, con el gubernamental. Ellos ya lo quisieron separar, querían rey propio, como las demás naciones. Ok, lo hicieron. Pero con todo eso Dios le insistió. Esos hombres que estás poniendo a funcionar, esos hombres que van a ejercer la función de jueces, que van a ejercer la función de legisladores, porque lo va a ver también más adelante.
es decir, todos los que van a administrar lo que implica el respetar lo que hoy llaman derechos civiles, derechos humanos, derechos constitucionales. Mira, que sean justos, porque Dios no hace excepción de personas, que sean correctos. Y pues, con esa realidad en mente, observa cómo aún antes y después de instituir rey, el sistema de parte de Dios sigue siendo el mismo. Un reclamo de que fuera justo, de que fuera justo. Por eso es que encontramos que en un momento dado la queja de Dios, mira cómo te digo, la queja de Dios hacia el sistema que él exigía, aunque lo habían desplazado él como, si le quiere llamar así, como rey directo, interventor directo, gobernante directo del pueblo, la queja de Dios precisamente no era con el sistema, eran con los componentes del sistema. Mira como ejemplo, en Isaías capítulo 10, mira el reclamo del profeta Isaías, capítulo 10, versos 1 y 2, dice: hay de los que decretan estatutos inicuos, esto habla hasta de legisladores, y de los que constantemente escriben decisiones injustas, de los jueces, para privar de justicia a los necesitados, para robar. Escucha eso, para robar. Allá en el decálogo, no hurtarás. Es decir, respeta la propiedad ajena. Oh, derecho humano, derecho a la propiedad, respeta lo ajeno. Aquí la queja de Dios, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacerle a las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Mira la queja de Dios manifiesta a través del profeta Isaías. Y el libro de Isaías recoge en otras porciones este sentir del corazón de Dios. Para mencionártelo, lo tomas en tus notas. Isaías 58, capítulo 58, versos 6 y 7. Una pregunta que es tan conocida del pueblo del Señor, te la leo. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Otra pregunta. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Mencionamos que cuando se habla de los derechos civiles, hay el reclamo de igual protección de las leyes, hay el reclamo de un trato igual. Mira, Dios no hace excepción de personas, así lo instrumentó a través del sistema suyo, así lo requirió el pueblo. Así le sigue insistiendo en que el pueblo quiso separarse, naciendo la figura del Estado por un lado, iglesia por otro. Pero Dios sigue insistiendo. Cuando busques en Isaías capítulo 1, versos 23 y 24. Tus gobernantes son rebeldes y tus compañeros de ladrones. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Observa cómo el problema se enfoca en quiénes, en los humanos que ocupaban las distintas funciones en el sistema. Cada uno, mira lo que dice, cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. Cuando veamos ahorita allí en Deuteronomio, estaremos examinando el capítulo 17, entre las cosas que Dios le exige al que sería el gobernante, precisamente es que se cuidara de esto, que se cuidara de esto. ¿De qué? De las dádivas, del soborno, del yo, del propio, de la pasión humana. Ten presente, y ya lo mencionado varias veces, tengo que insistir, el principio rector que está en el corazón de los que dicen que la Biblia es un obstáculo. El principio rector de aquellos que, por el contrario, usan la Biblia, dice que para reclamar derechos bíblicos, lo vas a encontrar siempre en el juicio propio, mi opinión propia. Y esa opinión propia, ese juicio propio, ese criterio propio, ese deseo propio, fue el que llevó a estos seres humanos a qué? Hoy le llamarían la corrupción. Esto no es moderno. Yo siempre digo que todos los temas que surgen, ya sea de la ciencia, de la sociología, de la política, la gente dice, wow, si eso es viejísimo. Si leyeran la Biblia, en la Biblia está todo. Desde Deuteronomio 17 se advirtió de la corrupción. Aquí estamos leyendo en Isaías el señalamiento de Dios. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por lo tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos.
Definitivamente Dios no estaba contento. Te puedes leer también expresiones allí en el libro de Jeremías, profeta de Jeremías, capítulo 22, versos 15 al 17. Dice así: ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso le fue bien. Mira qué señalamiento están diciendo en un momento dado el rey de turno. A tu padre le fue bien. Pero sigue añadiendo explicaciones. ¿Por qué le fue bien? Defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces fue bien. ¿No es esto conocerme?, declara el Señor, mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia. Ya entró el yo. O sea, mira qué contraste. El padre de este gobernante de turno lo hizo bien porque pensó en los demás. ¿Te acuerdas dónde empezamos? No matarás. Mi derecho a la vida. Resulta que tu derecho a la vida debes aprender a mirarlo en un espejo, en el sentido de decirte a ti mismo, bueno, tú tienes derecho a la vida, pero los demás también. Y la vida lo enfoca primero, no en mi derecho, sino en mi responsabilidad, que yo respete la vida de los demás. Y así sucesivamente en todos los principios recogidos en el Decálogo. No hurtarás, no matarás, no codiciarás. O sea, no te enfoques en mi yo, enfócate en tu responsabilidad hacia el yo de los demás. Y mira que precisamente se ve aquí la falta de este rey, de este gobernante. ¿Por qué? Porque lo dice: tu corazón solo está para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente, para practicar la opresión y la violencia. O sea, lo que estamos diciendo hasta aquí es que definitivamente Dios, que es justo, en la palabra, en su escritura, en lo que conocemos como Biblia, consignó esos llamados derechos humanos. Pero si Dios creó al humano, consignó esos llamados derechos civiles, consignó esos llamados derechos fundamentales, fueron consignados por él y elevados al rango de lo que hoy llamarían constituciones en los países, los estados, en el Decálogo. Y proveyó sistemas para ser atendidos y proveyó instrucciones para quienes debían atenderlo, precisamente para hacer valer, cuidar esos derechos. Así que el problema no es Dios, el problema no es la Biblia. Este examen nos lleva entonces a mirar dos asuntos, dos realidades que surgen de esa provisión que Dios hizo. O sea, cuando examinamos la provisión de los derechos y examinamos la provisión de los sistemas para atenderlos con corrección, y aún súmele eso hasta la queja de Dios cuando no se hizo, lo que podemos encontrar que es, oye, que el reconocimiento de esos derechos está en la Escritura, que los procesos para esos derechos están en la Escritura, aún antes y después de Saúl. Es decir, aún antes y después de que el pueblo reclamara rey e iniciara en el pueblo de Dios el concepto de separación de iglesia y Estado. El problema más bien se enfoca en dos áreas. La primera se enfoca en la perspectiva de quien reclama. Es decir, en la perspectiva del reclamo. Hoy día, si quieres prender las noticias, mira la protesta que sea, la que tú quieras examinar. Y lo que vas a escuchar es mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Y aún en cristianos. Y aquí tengo que hacer un paréntesis importante. Recuerda que si quieres que voy a hablar en singular, mi problema, si le quieres llamar así, mi problema, es que la Biblia es nuestra norma. Si de verdad somos cristianos, la Biblia, la Escritura es nuestra norma. Si ya somos cristianos, es nuestra instrucción de vida. Que por consiguiente, nuestra conducta, nuestro hacer, todo nuestro ejercicio de resistencia en esta tierra debe, no decir debería, debe estar enmarcada en la Escritura. Todo. Y todo es todo. Porque esto no se trata de a medias, a por ciento, al 90%, al 99%, todo. Y en ese todo, pues lo que encuentro es lo que estamos compartiendo. El enfoque divino hacia el concepto de derechos. El enfoque divino hacia el concepto de derechos no parte del mi yo, parte de mi responsabilidad, sí, y del derecho de los que me rodean en términos de la atención. Entonces eso me tiene que ir ya moviendo a entender algo y lo vamos a ir internalizando en el corazón. ¿Qué es lo que motiva de verdad mi ser cuando me expreso, cuando me manifiesto? Porque ahora te adelanto, yo no te voy a decir que es pecado expresarse, que es pecado decir algo.
que es pecado inclusive reclamar algo. Pero ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Mi propio interés o de una forma genuina la necesidad de otros? Y con eso en mente, entonces, en una realidad, encontramos la perspectiva del reclamo. En lugar de decir no matarás, hablo no me mates prácticamente. Si pudiéramos, reescribiríamos la Biblia. En lugar de decir no hurtaré, diría no me hurtes. En lugar de decir yo quiero paz en mi hogar, en lugar de decir no codiciaré, diré no me codicies lo mío. Ese no es el lenguaje bíblico y no es un mero accidente. Mira, el sentir de la escritura es enseñarle al humano desde Génesis hasta Apocalipsis lo que es el desprendimiento del alma. Es un reconocimiento de que hay un soberano que está por encima de la criatura y que toda criatura, en la medida en que vive el orden bíblico, mira, no es que se olvide de sí mismo desde el punto de vista de que entonces tú no tienes ningún valor ni importancia, sino en que la medida en que haces, cumples, vives el orden bíblico, Dios te bendice, Dios te cuida, Él mismo tiene atención de ti, Él mismo vela por tus derechos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios vele por tus derechos, que el soberano sea el que se encarga de tus procesos, que el soberano sea el que se encarga de hacerte justicia. Eso ocurre en el hombre y la mujer de Dios, que se ciñe, se sujeta al orden bíblico, en donde lo mira como lo miró Jesús. Si vamos a hablar del maestro que decimos ser cristiano, Cristo es mi centro, es mi ejemplo. Oye, allá puede ser vosotros, hemos sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se aferró al trono, es decir, él no se aferró a sus derechos. Se sujetó como un humano para venir a mirar las cosas de perspectiva instruida al humano. No pensó en sí mismo, pensó en ti y pensó en mí. Así que el primer problema que encontramos en esa área es la perspectiva hacia el reclamo. Descansa en mi propio juicio. Bajo esa premisa, entonces podemos entender por qué lamentablemente escuchamos cosas como la siguiente. ¿Has oído en las noticias cuando dicen yo soy libre para hacer con mi cuerpo lo que quiera? Hablemos del área del aborto. Es mi intimidad, es mi derecho, es mi dignidad. Nadie puede entrometerse conmigo. Por consiguiente, mira, la premisa articulada es yo soy libre para abortar. Es decir, yo soy libre para matar. Ese es el enfoque. Yo soy libre para crear. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia es un obstáculo para el matrimonio homosexual. La Biblia es un retroceso para el desarrollo y la avanzada, como le llamamos modernamente, de los derechos humanos. ¿Por qué la vemos como un obstáculo? Porque la Biblia no te lo auspicia, porque la Biblia por un lado te dice, no codicie, mira, no codicie ni la esposa de tu prójimo. Es un reconocimiento de ese derecho a tener familia. Pero también, por otro lado, te reconoce que es contrario al orden de Dios el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Pues entonces no es un problema de derecho en el sentido de que es un obstáculo, no es un problema de que yo quiero lo que la Biblia no me endosa. Eso es muy distinto. No es que la Biblia no reconozca derechos, es que lo que yo quiero reclamar como derecho no es un reconocimiento bíblico porque no está en el orden bíblico, porque no está en el corazón de Dios, porque no está en la creación de Dios. Pero cuando yo insisto bajo el tapiz de derechos constitucionales, de libertad, de dignidad, de que el cuerpo es mío, etcétera, etcétera, en algo distinto al orden bíblico, yo estoy creando, pretendo crear, se quiere crear un orden que no existe en la Biblia. Pero eso no es un problema de decir la Biblia es un obstáculo, no es un problema de que yo quiero lo que la Biblia no postula, lo que Dios no enseña, lo que Dios no quiere. Es muy distinto. Oye, en esos términos también, cuando prende la televisión, la radio, lo que sea, hoy día, prender el celular, las noticias, cuántas protestas, y más en estos tiempos, estos últimos 2 años, protestas por todo. Derecho para protestar contra lo que sea. Cuando examinan las protestas y los reclamos, ¿qué es lo que está detrás de ellos? Yo no quiero que nadie se meta con mi libertad. Yo quiero ser libre para viajar, quiero ser libre para brincar, quiero ser libre para estar, quiero ser libre para entrar donde yo quiera y bajo los criterios que yo quiera. ¿Sabe lo que está detrás de ello? Un mensaje claro del corazón del hombre moderno. No soporto un orden, no soporto que me manden, no soporto que me dicten instrucciones, no soporto que me digan lo que debo hacer. Eso no lo quiero, no me interesa.
¿sabes? En algún sitio finalmente eso significa es caos. Y en última instancia un reclamo de que el soberano soy yo, cuando el soberano es Dios. Derecho a protestar por lo que sea. Ya te adelanté, mira, no es pecado expresarse, hacer reclamos correctos, justos, en la perspectiva adecuada. Más adelante veremos, si no esta noche, el próximo miércoles. Hasta Pablo lo hizo. Pablo utilizó sus derechos como ciudadanos romanos para hacer un reclamo, pero veremos cuál es el propósito inmerso. Pero tú a conciencia sabrás, yo a conciencia sé qué es lo que me mueve cuando yo reclamo algo. Si estoy reclamando algo genuinamente para promoverlo en favor del bienestar del todo, o si estoy reclamando algo meramente por mi yo, porque es que yo no soporto eso, porque a mí no hay quien me mande, no hay quien me imponga las instrucciones, punto. Y la parte triste, entonces utilizo el crimen enseguida, porque en Cristo somos libres. Cristo nos libertó y entonces se acabó. Nadie manda. El problema es que se nos olvida que cuando nos ponemos en esa posición, aunque tú no lo creas, y te invito bíblicamente, nos podemos sentar a dialogar sobre la Biblia, en esa posición estamos diciendo que ni Cristo me manda. Y eso es peligroso, por no decir que es mortal. Así que esa es la primera área que encontramos, a la perspectiva hacia el reclamo. Enfocado en mi interés propio, negando hasta el lenguaje de la palabra, que no es un mero accidente, que parte de la premisa del tú no harás, y no harás, y no harás, y no harás. Si Dios hubiese querido, hubiese dicho, reclama tu derecho a la vida, reclama tu derecho a la propiedad, reclama esto. Pero ¿sabes qué? Eso es un mensaje al egocentrismo, no un mensaje al concepto de desprendimiento genuino que hay la postura de tapa tapa. La segunda área que podemos obtener de esta realidad ya discutida es el asunto de que a base de esa expresión de mi propio juicio, que ya te he mencionado varias veces, que está allí como base de los que señalan que la Biblia no sirve, que la Biblia no funciona, que la Biblia es obstáculo, que no debe permitir al humano el propio juicio para desarrollarse. Mira qué problema tiene esto. Eso nos enfoca y nos lleva al criterio de los juicios de los instrumentos que forman el sistema. O sea, comienza a notar en la pizarra de tu corazón. Si por un lado tenemos una humanidad, una sociedad, un pueblo que se centra la mayor parte de las veces en reclamar bajo sus propios criterios, sus propios juicios. Y entonces súmele a eso ahora que usted va a encontrar otros seres humanos ocupando funciones, siendo los instrumentos del Estado para desarrollar normas y tomar decisiones en torno a tus derechos, a tus propios juicios, con los propios juicios de ellos. Oye, tenemos aquí definitivamente todo un escenario de diversidad de criterios que va a ser bien difícil llevar a la uniformidad y mucho menos a la conformidad. Y se sigue entendiendo el por qué tanta protesta, por qué tanta tensión, por qué tanta reacción. Si entras en la historia solo como un repaso y te acuerdas que, como yo te dije, antes de Saúl, antes de que el pueblo pidiera rey como los pueblos vecinos, pues estábamos bajo lo que conocemos como el sistema teocrático. Mira, el genuino, verdadero sistema teocrático, ¿qué implicaba? Implicaba como un ser humano respondiendo a un llamado de Dios, reconociendo la soberanía de Él, recibía de parte de Dios esa instrucción, ese respaldo, como un Moisés para instruir al pueblo, tanto en la vinculación de ese pueblo con su Dios, lo que llamarían parte religiosa, como en el caminar de ese pueblo ante los ojos de Dios, desde el punto de vista del orden social, del orden legal, del orden, oye, existencial. Mira, cuando tú te lees el libro de Levítico, de Deuteronomio, encuentras ahí, y le hemos mencionado otros temas, mira, encuentras leyes para interacción civil, en términos de los contratos, las obligaciones, leyes para compensación por daños, leyes penales, leyes de salubridad, tanto que han peleado en este tiempo. Mira, hay leyes de salubridad desde el tiempo del libro de Deuteronomio, del pueblo de Hebreos, pero chocamos con ellas hoy día. Pero no voy en esa dirección porque no salimos. Regresamos donde estamos. La palabra, bajo el sistema teocrático, era la instrucción recibida con la sabiduría del soberano, depositada en ese ser humano que era el instrumento para dirigir un pueblo. Bajo esa premisa hay unas realidades hermosas.
Y es que el juicio era infalible. Hay otra realidad. Y es que viniendo la instrucción de arriba, de parte de Dios, tenía que haber uniformidad en la existencia de un pueblo. Y aquí, mira, tengo que decirte dos cosas. Yo reconozco, que decirlo despacio, que muchos de los que están escuchando lo que estoy diciendo ahora no van a estar de acuerdo, les va a chocar, va a sonar extraño, porque estoy hablando de que el gobierno venga de parte de Dios, que el gobierno de Dios lo instruía al hombre para que el hombre le ejecutara, para que el pueblo viviera, para que hubiese uniformidad. Eso va a sonar a tiranía, eso va a sonar, entonces, mi voz no vale, mi voto no sirve. Mira, aquellos tiempos no había elecciones, ¿sabes? Nadie votaba si quería escoger o no a Dios en el sentido de que era el candidato. Era Dios. Y así funcionaron hasta que pidieron rey. Que de ahí para acá, a través de la historia, mira, en la Edad Media, después de Jesucristo, ha habido ciertas modalidades de gobiernos teocráticos, sí. Hombres que se levantaron reclamando ellos mismos ser enviados por Dios, constituidos como rey, con cualidades divinas supuestas, autorreclamadas, en una vinculación con el que era la cabeza de la iglesia. En aquel entonces, los más agudos fueron en los tiempos de la iglesia tradicional, como se le llama, donde el papa enlazado con el rey en conjunto dirigían los pueblos. Pero esa no fue la modalidad realmente instituida por Dios. Regresando a los tiempos de Moisés, llegando hasta los tiempos de Saúl, ese era un gobierno, si lo quiere mirar así, de línea recta del cielo al pueblo, y se instrumentaba uniformando un pueblo. Y ya. De ahí para acá, se sigue aflorando la diversidad de criterios del juicio propio, del yo, de mi reclamo. Diversidad que se centra en el que reclama y diversidad que está presente en el que va a atender tu reclamo. O sea, juicios humanos, criterios propios. Y ese es el sistema del Estado moderno que todos conocemos hoy día. Criterios propios por doquier. Criterios propios que en la medida en que no respondieron a lo que la Biblia dice, ya tuviste lo que pasó. Solo como un repaso, acompaña un momentito a Deuteronomio 17, te menciono ahorita que queremos a leer. Deuteronomio 17, versos 14 en adelante. Mira lo que Dios le dijo a Moisés, la instrucción que Dios le dio a Moisés para cuando fuera a establecerse, oye, que encabezara sistemas gubernamentales, como los que rigen nuestra vida, y los Estados Unidos, y los países y las naciones. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella, en el verso 14, capítulo 17 de Deuteronomio, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Mira el 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Para empezar, ¿qué le voy a escoger? Dios. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. En este momento observa algo. ¿Qué implicaba esto? Mira, que fuera hebreo. Implicaba que fuera, oye, sujeto a la normática hebrea, que fuera, en otras palabras, parte del pueblo de Dios. Era creyente, si lo quieres traer el tiempo moderno. Genuino creyente. 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Mira cómo comienza a decirle al escogido. No aumentará para sí caballos. Otra palabra, no lleva codicia propia. No va a ocupar una posición para lucrarse. Ni hará volver al pueblo a Egipto. En otras palabras, Egipto siempre fue tipo de que del mundo, del pasado, del ayer. Entonces lo que es que Dios le está diciendo, mira, cuando establezcas gobiernos civiles como se conocen hoy día, el tal tiene que ser creyente. El tal tiene que regir, llevar, dirigir al pueblo ¿hacia qué? Hacia el orden bíblico, hacia el orden divino. No el pecado, no la perversión. Oye, definitivamente por eso es que mira la Biblia como un obstáculo. No por ausencia de derechos, sino porque no me gusta lo que la Biblia dice. Sigue diciendo. Con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Hoy día hablan de retroceso, que la Biblia que es un retroceso de los derechos humanos. Mira, retroceso es todo aquello que es
implicación de espaldas a Dios. Eso sí que es retroceso. ¿Quieres hablar de aborto? Retroceso. ¿Quieres hablar de matrimonios homosexuales? Retroceso. ¿Quieres hablar de libertad por libertades? Retroceso. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. Oye, fíjate que te hemos hecho señalamiento de la diferencia entre lo que es yo detrás de mi yo versus reconocer el bienestar de los demás. Mira lo que sí se le impide al rey, que tenga conciencia en sí mismo primero. No de posesiones, no de posiciones, no de autoridad, sino de responsabilidad. Dice ahí, para sí que en un libro, una copia de esta ley. Yo quisiera imaginarme al gobernador del país donde vivimos, al presidente de la nación que nos cobija, al presidente de Rusia y a todos los presidentes de este mundo. Quisiera imaginarme lo que cuando van al descanso por la noche, sacan la Biblia y comienzan a estudiarla y a examinar su vida a la luz de la palabra. ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Cumplí con esto o no cumplí? Oye, qué sueño más bonito, ¿verdad? Tranquilo que eso viene. Pero viene el milenio. Sigue diciendo. ¿Y para qué? Y estos estatutos, dice, palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra. Te lo quiero leer completo, que suena hermoso. Y lo tendrá consigo, verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Qué hermoso, ¿verdad? Primero los gobernadores leyendo de noche la Biblia, por la mañana antes del desayuno. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, se le va la cabeza, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que la segunda área que encontramos cuando estudiamos esto en dificultad para el pueblo moderno, sociedad moderna, es que esos instrumentos, no es el sistema, esos instrumentos que ocupan las posiciones, los cargos, las funciones, lamentablemente se olvidaron del criterio divino que tenían que respetar y tener para ejercer. Y olvidado que sea, entonces entramos en gobernantes, en jueces, legisladores, como leímos en Isaías, que tenían sus criterios propios, que iban detrás de sus metas, que lo que querían era, oye, cuidar su fortuna, su riqueza, sus intereses. Oye, entonces ese juicio propio de ellos, por un lado, y el juicio propio de un pueblo, reclamando por otro, cada uno a su gusto. Oye, por cada cabeza pensante tenemos un juicio propio. ¿Qué es eso? Desorden. No hay manera. Por eso seguirán levantándose cada vez más los reclamos. Y los reclamos de derechos y de libertades, porque no hay manera de uniformar a un pueblo si para empezar los que ocupan las posiciones no responden a un orden uniforme que viene del cielo. No hay forma, hermanos, no hay forma. Por más que reclamen derechos humanos, derechos civiles, derechos constitucionales, no hay forma si la manera de reclamarlos, la manera de interpretarlos, la manera de querer ejecutarlos y la manera de encauzarlos para que se ejecuten está repartida y descansa en el criterio propio de la diversidad del humano, y no hay un criterio uniforme, soberano, que los encauce para poder ayudarlos a vivir. No hay forma. Por eso precisamente es que estas dos realidades de la percepción de la que se reclama y de los integrantes y su percepción de los que ejecutan los sistemas solamente nos pueden llevar a hablar de fuerzas encontradas, de daños los unos a los otros, de destrucción, de mal testimonio. Porque tú y yo no podemos ignorar que en medio de ello está el llamado pueblo cristiano muchas veces, o facciones del pueblo cristiano muchas veces, que confunden lo que es levantar la voz, dejarse sentir, no callarse ante, por ejemplo, matrimonios homosexuales, no, aborto, no. Confunden lo que es eso con lo que es un reclamo realmente motivado por mis criterios, mis deseos, mis llamadas libertades, en donde, como ya te dije, ¿cuántas veces decimos que estamos expresándonos porque nos está persiguiendo el gobierno como iglesia? Y realmente lo que está detrás es que yo no soporto que me den instrucciones.
Eso no es persecución, es un alma rebelde. Son cosas muy distintas. Mira, ante estas realidades, por eso es que se entiende de manera hermosa el sistema que Jesús va a restablecer otra vez. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Mire, cuando Jesús regrese, después que se libre la batalla de Armagedón, cuando empieza el milenio, ya hemos tocado varias veces que Jesús va a establecer su reino en esta tierra. Capital, Jerusalén. Desde ahí va a gobernar todo el mundo. Su gabinete será asignado por el Padre. Él a su vez va a asignar quienes estarán a cargo de los pueblos de las naciones. Léete allí en 1 Corintios capítulo 6, versos 12 en adelante. Cómo tú, cómo el pueblo del Señor, cómo su iglesia va a ser instrumental, va a ocupar posiciones para esas funciones. Porque tu corazón ya responde al Señor. Hay uniformidad, ¿ves? Y pero mira cómo va a ser el gobierno de Jesucristo. Y yo sé que esto va a sonar bien pesado a los que estudian las ciencias políticas, a los que abogan por las teorías nuevas de la democracia. Van a decir inclusive que perdí el norte, que se me olvidó hasta lo que me enseñaron en la universidad. Van a decir que se me olvidó hasta lo que es defender los derechos después que sé yo cuánto llevo la profesión, 42 años. Bueno, mire lo que dice aquí. Verso 15. De su boca sale una espada aguda, hablando de Jesucristo, el que se va a imponer en Armagedón, para herir con ella a las naciones. ¿A qué naciones? Mira a tu alrededor, este mundo. Y él las regirá, subraya esto, con vara de hierro. Él las regirá con vara de hierro. Va a restablecer lo que es el verdadero gobierno teocrático, donde Dios, que proveyó estos derechos desde que creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo con dignidad, con moral, lo creó hombre y mujer, los verdaderos derechos, las verdaderas libertades, las cuales le reconoció el pueblo de Israel y le proveyó instrumentos para protegerlos, para ejecutar en favor de esas responsabilidades y derechos. Eso se ha hecho, mire, lamentablemente, sal y agua en medio de las sociedades modernísimas, en medio del desarrollo de las teorías modernas de la política, de las teorías de la liberación, que también han infectado, no es impactado, infectado la iglesia. Pero Jesús no está hablando aquí de libertades, ¿sabes? Él la regirá con vara de hierro. Busca otra interpretación a vara de hierro y me la enseñas. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. En ese milenio Jesucristo va a restablecer el gobierno teocrático. Ahí no va a haber elecciones. ¿Por quién vas a votar? Ya tú y yo votamos por el maestro en el corazón. El miércoles que vamos a hablar de la verdadera libertad. No se va a tratar de un gobierno tirano en el sentido de no reconocer nada de una cabeza de 11 varas. Así lo van a sentir los que no soportaban el orden bíblico. Pero el creyente, oye, entonces, ¿cómo te describe ese milenio que los niños jugarán con las bestias? De paz, de sosiego, serenidad. Todo lo que tú no disfrutas hoy en el sentido real de la sociedad, ahí lo vas a tener. Lo vamos a tener. Y el gobernante es Jesucristo. Y libertades, no hay pecado, no hay tentación, no hay nada que te llame el corazón, salvo tu amado maestro. Si precisamente el milenio se caracteriza por un sistema que no responde a los juicios propios individuales de cada uno, es porque hay algo mal, como lo hemos comenzado a ver hace mucho tiempo. Si no responde a un sistema en donde yo, aún como hombre de Dios, puedo decir lo que yo quiera, bajo el tapiz de que es que yo no soporto ningún yugo, ni que me manden, pues sabes, el reino de Dios no es el lugar para ti. Porque en el reino de Dios hay quien manda, y Jesucristo. Deberíamos repasar cada vez que decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o vénganos tu reino. ¿De verdad yo quiero que venga su reino? ¿Estoy dispuesto a sujetarme a sus órdenes, a su instrucción, a mis responsabilidades, más que a mis reclamos?
que de verdad brote del corazón afán en esa oración, en una disposición del corazón a cada vez más someternos a Él en su orden correcto, que con esto no es sinónimo de que no tengas derechos y que no puedas expresar en favor de lo correcto, y la medida en que a ti te beneficie, lo veremos también, pero en primer orden por los que nos rodean. Vamos a orar en esta noche. Amado Señor, gracias por el oportunidad que nos diste, por este tiempo, gracias por cada hermano. Te pedimos particularmente por aquellos que aún no te conocen. Sigue tocando a sus puertas, a sus almas. Y el pueblo sigue nos formando como piedras vivas para este tiempo, en la comprensión correcta de la palabra y en el entendimiento correcto, Señor, de los tiempos y de nuestra responsabilidad en medio de ellos. Y que demos testimonio de lo que de verdad tú esperas, no de lo que querramos. En tu dulce nombre lo suplicamos. Amén. Recordándoles que Dios mediante mañana jueves se reúnen los jóvenes adultos en la casa del Señor para seguir alabando, adorándole como Él se lo merece, diciendo palabras, teniendo unas noches hermosas, preciosas. Te invitamos, acércate, date cita en la casa del Señor. Mañana a las 7:30, Dios mediante. Luego el viernes, nuestra juventud hermosa. Sigue adelante. Oye, esos comienzos de lo que es la formación de la vida en el Señor. Así que también trae tu jovencito a la casa del Señor para seguirlo formando correctamente. Y Dios mediante el domingo regresamos. A las 8, primer culto. Allí en el parque, en estacionamiento. No tienes que registrarte. Llega. 9:15, escuela bíblica. De 9:15 a 10:15 va a ser correcto. Sí requiere registro. Y a las 10:30, segundo culto, también requiere registro. Llégate a la casa del Señor. Hermanos, estos son tiempos muy delicados, muy especiales. Por favor, por ti mismo, por ti, no te arriesgues. No te enfríes. No te quedes en tu casa. Acércate al único que te pueda seguir formando, el Señor. Dios te bendiga. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos concediste. En tu nombre oramos. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente